Nadie podía imaginar que dos hermanos, idénticos en apariencia, vivían vidas completamente diferentes. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas y calles tranquilas, la historia de estos gemelos comenzaba con un misterio que pocos conocían. Uno de ellos había crecido en la pobreza, en una casa modesta donde el dinero siempre faltaba. El otro, en cambio, vivía rodeado de lujos y comodidades, en una mansión que parecía sacada de una película. Pero aunque sus caminos parecían estar separados por un abismo, el destino tenía planes para unirlos de una manera inesperada. El hermano humilde se llamaba Miguel. Desde muy joven, había aprendido a trabajar duro para ayudar a su madre y a sus hermanos menores. No era una vida fácil. Las mañanas empezaban temprano, en un pequeño taller donde reparaba muebles, y las noches terminaban con la preocupación de cómo pagar la próxima cuenta. A pesar de todo, Miguel siempre mantenía la esperanza de que algún día su suerte cambiaría. Era un hombre sencillo, amable y lleno de sueños que parecían inalcanzables para quienes lo miraban desde afuera. En el otro lado del pueblo, vivía Alejandro. Él había sido criado por una tía rica que nunca le había contado la verdad sobre su familia. Desde niño, había estudiado en las mejores escuelas, vestido con ropa cara y disfrutado de viajes al extranjero. Alejandro no conocía la verdadera historia de sus orígenes, ni sabía que tenía un hermano gemelo. Su vida era un mundo de apariencias y silencios, donde la riqueza cubría secretos que nadie se atrevía a mencionar. El día de la reunión familiar, el aire estaba cargado de nervios y expectativas. Era la primera vez en muchos años que todos se reunirían bajo el mismo techo, y nadie imaginaba lo que iba a suceder. Miguel llegó al lugar con ropa sencilla y un corazón lleno de inseguridades. Al cruzar la puerta, sintió las miradas de algunos familiares que no dudaron en juzgarlo por su aspecto y su forma de hablar. Se oían susurros y risas contenidas, que hacían que el ambiente se volviera aún más incómodo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó una mujer con voz cargada de desprecio, sin siquiera intentar esconder su arrogancia. Miguel trató de mantenerse firme, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Recordó las palabras de su madre: nunca permitas que te hagan sentir menos por lo que no tienes. Así que respiró profundo y siguió adelante, decidido a pasar la velada sin causar problemas. Mientras tanto, en un rincón apartado, Alejandro observaba la escena en silencio. No dijo una palabra, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y culpa. Sabía que había una historia que él no conocía, una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz. Sin embargo, dudaba si debía intervenir o dejar que las cosas siguieran su curso. La reunión continuó con más conversaciones superficiales, pero la tensión entre los familiares se podía cortar con un cuchillo. Algunos se atrevieron a lanzar comentarios crueles hacia Miguel, burlándose de su trabajo y de sus sueños. Sin embargo, Miguel mantuvo la calma, aunque cada palabra era como una pequeña puñalada en su orgullo. El tiempo parecía pasar muy lento para él. Miraba a su alrededor, buscando en los rostros conocidos una señal de apoyo o cariño, pero solo encontró indiferencia o desprecio. Fue entonces cuando comprendió que aquella reunión no sería fácil, que tendría que enfrentar no solo a sus parientes, sino también a sus propios miedos y dudas. Lo que Miguel no sabía, y lo que la familia ignoraba, era que Alejandro, el hombre rico que los observaba en silencio, no solo era su hermano, sino su gemelo. La verdad que guardaban años de secretos estaba a punto de explotar, y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. La noche seguía su curso, y la tensión en la habitación crecía con cada palabra no dicha y cada mirada esquiva. Pero algo en el aire cambiaba. La historia de estos hermanos, separados por el destino, estaba a punto de revelar un secreto que nadie esperaba. Un secreto que podría unirlos o destruirlos para siempre. La llegada de Miguel a la reunión familiar no pasó desapercibida. Apenas cruzó la puerta, un silencio incómodo recorrió la habitación. Las miradas se clavaron en él como cuchillos invisibles, y los susurros comenzaron a multiplicarse.
No era solo la ropa sencilla que vestía o el brillo apagado en sus ojos, sino todo lo que su presencia parecía representar para aquella familia, un mundo que muchos preferían olvidar. Una mujer de labios finos, que siempre se había sentido orgullosa de su estatus, no pudo evitar lanzar un comentario venenoso. ¿De verdad lo invitaron? Pensé que este tipo de reuniones eran solo para la gente decente. La frase quedó suspendida en el aire, y un par de risitas burlonas la siguieron como eco. Miguel apretó los labios para no responder. Sabía que cualquier palabra podría empeorar la situación, y aún así, el dolor de ser juzgado sin razón lo quemaba por dentro. El ambiente era denso, cargado de una mezcla de desprecio y curiosidad. Algunos familiares miraban a Miguel como si fuera un extraño que había irrumpido en un mundo que no le pertenecía. Otros evitaban siquiera cruzar su mirada, como si no quisieran admitir que alguien así formaba parte de la familia. En ese momento, la figura de Alejandro apareció al fondo del salón. Vestía un traje impecable y caminaba con la confianza que da la riqueza y el poder. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Miguel, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Se detuvo un instante y luego siguió avanzando, sin pronunciar palabra. Mientras las burlas y las críticas hacia Miguel aumentaban, Alejandro observaba todo en silencio, sabiendo que no podía intervenir sin revelar el secreto que había guardado durante años. Nadie sabía que estos dos hombres eran hermanos gemelos, separados desde pequeños por decisiones difíciles y ocultas. Miguel intentaba mantenerse firme, pero la humillación era cada vez más intensa. Un hombre mayor, que siempre había sido un referente en la familia, se acercó y dijo en voz alta para que todos escucharan: quizás si se esforzara un poco más, no estaría en esta situación. El comentario fue una puñalada directa al corazón de Miguel, y aunque él no respondió, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y rabia contenida. El silencio volvió a apoderarse de la sala, mientras todos esperaban la reacción de Miguel. Pero él, con una calma que parecía imposible, simplemente se retiró a un rincón, alejándose de la mirada inquisitiva de los demás. En ese momento, Alejandro decidió acercarse a su hermano, aunque sin mostrar aún quién era realmente. Miguel, dijo en voz baja, casi un susurro, sé que no es fácil estar aquí, pero no estás solo. Miguel levantó la vista, sorprendido por la voz amable y el tono sincero. Sin embargo, no reconoció al hombre que le hablaba. Alejandro no podía revelarse todavía. Sabía que ese momento debía llegar en el momento exacto. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. La tensión no desapareció, pero ahora había una fuerza silenciosa que parecía proteger a Miguel, aunque nadie más la viera. Los familiares comenzaron a darse cuenta de que, detrás de la apariencia sencilla de aquel hombre, había una dignidad que no podían ignorar. Mientras tanto, en la mente de Alejandro, se libraba una batalla interna. El secreto que guardaba era un peso enorme, pero también una esperanza. Sabía que al revelar la verdad, podría cambiar la historia de toda la familia, para bien o para mal. La noche avanzaba, y la reunión llegaba a su punto más tenso. Las palabras no dichas y los resentimientos acumulados amenazaban con explotar en cualquier momento. Pero Alejandro estaba decidido a que la verdad saliera a la luz, porque sólo así podrían empezar a sanar las heridas del pasado. Finalmente, cuando la noche parecía oscura y sin esperanzas, Alejandro tomó una decisión que nadie esperaba. Se levantó frente a todos y con voz firme comenzó a hablar, preparando el camino para una revelación que cambiaría para siempre la vida de los hermanos y de toda la familia. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Alejandro se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando una explicación, un gesto, cualquier señal de lo que estaba por venir. Pero en lugar de empezar con la revelación, Alejandro se tomó un momento para mirar fijamente a Miguel, el hermano humilde que había soportado burlas y desprecios durante toda la noche. Sé que esta no ha sido una noche fácil para nadie, dijo Alejandro con voz pausada y serena. He visto cómo algunos aquí han juzgado a Miguel sin conocer su historia,
sin saber realmente quién es. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se volvieron aún más intensas, algunas de incredulidad, otras de sorpresa. Alejandro continuó. Miguel y yo somos más que familia. Somos hermanos gemelos. Nos separaron cuando éramos niños, y durante años hemos vivido vidas completamente distintas, sin saber el uno del otro. Un silencio absoluto invadió la habitación. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La revelación cayó como una bomba que nadie esperaba, dejando a todos sin palabras. Miguel, que hasta ese momento había mantenido la calma, sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que aquel hombre elegante y desconocido fuera en realidad su hermano? Todo en lo que había creído sobre su vida, sobre su soledad y lucha, comenzaba a tambalearse. Alejandro dio un paso adelante, acercándose a Miguel con una mirada llena de sinceridad y arrepentimiento. Sé que hemos vivido separados, y sé que no he estado a tu lado cuando me necesitabas. Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. Quiero conocerte, apoyarte y enmendar el tiempo perdido. Algunos familiares se miraron entre sí, incapaces de reaccionar ante la magnitud de la verdad. Algunos, incluso los que habían sido más crueles, comenzaron a sentir una mezcla de culpa y vergüenza. Una mujer mayor, que hasta ese momento había estado callada, rompió el silencio. Nunca imaginé que dos hermanos pudieran vivir vidas tan distintas, dijo con voz temblorosa. Pero ahora veo que hemos sido injustos. Miguel merece respeto, y nosotros también debemos aprender a mirar más allá de las apariencias. Las palabras parecían abrir una puerta que nadie se atrevía a abrir antes. La reunión, que había comenzado con desprecios y burlas, empezaba a transformarse en un espacio de reflexión y esperanza. Miguel sintió una lágrima recorrer su mejilla. No era solo por el dolor del pasado, sino por la posibilidad de un futuro distinto. Un futuro donde la familia no estuviera dividida por el dinero ni por los prejuicios. Alejandro, con voz firme, propuso algo que cambiaría el rumbo de la noche. Quiero que esta reunión sea el comienzo de algo nuevo. No solo para nosotros dos, sino para toda la familia. Necesitamos dejar atrás el orgullo y el resentimiento, y aprender a unirnos como hermanos y parientes. Un hombre que hasta entonces había estado en silencio asintió lentamente. Tiene razón, dijo con voz grave. Si algo hemos aprendido esta noche es que el tiempo perdido no se recupera, pero sí podemos decidir cómo vivir a partir de ahora. La atmósfera en la sala cambió. Las miradas dejaron de ser frías y empezaron a llenarse de emoción y entendimiento. Algunos familiares se acercaron a Miguel para ofrecerle una disculpa, otros miraron a Alejandro con respeto renovado. Miguel y Alejandro se miraron nuevamente, esta vez no como extraños, sino como hermanos que finalmente habían encontrado el camino de regreso uno al otro. Mientras la noche avanzaba, las palabras de rencor se fueron disipando, dando paso a conversaciones sinceras y a planes para un futuro en familia. Los dos hermanos comenzaron a compartir historias, a reír y a llorar juntos, construyendo poco a poco un vínculo que parecía imposible hacía solo unas horas. Aquella reunión que había comenzado con burlas y desprecios, terminó siendo el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde el amor fraternal y el respeto mutuo superarían cualquier barrera que la vida hubiera puesto entre ellos. Y así, en medio de esa noche que nadie olvidaría, dos hermanos gemelos separados por el destino encontraron finalmente su unión, mostrando a todos que la verdadera riqueza está en la familia y en el corazón. Después de la revelación que dejó a todos en silencio, la atmósfera en la sala cambió por completo. Sin embargo, no fue fácil para la familia asimilar lo que acababa de escuchar. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez mezclados con dudas y preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo era posible que dos hermanos gemelos hubieran vivido vidas tan diferentes sin saber uno del otro? ¿Quién había tomado esa decisión y por qué? Miguel miraba a su alrededor, tratando de encontrar respuestas en los rostros de quienes, hasta hace poco,
lo habían tratado con desprecio. Sentía una mezcla de incredulidad, tristeza y una extraña esperanza que no había experimentado en años. Alejandro, por su parte, se mantuvo firme, consciente de que el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, dijo Alejandro con voz calmada. La verdad es que nuestra separación no fue una coincidencia, ni un error. Fue una decisión tomada hace mucho tiempo, por personas que pensaban que estaban haciendo lo mejor para nosotros. Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, y un silencio profundo volvió a instalarse. Miguel sintió que el peso de ese secreto era más grande de lo que imaginaba. Cuando éramos bebés, continuó Alejandro, hubo problemas en nuestra familia. Nuestra madre no pudo cuidar de los dos, y por eso nos separaron. Yo fui llevado con mi tía, y Miguel se quedó con nuestra madre. Durante años, nadie quiso o pudo contar la verdad. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. Yo fui parte de esa decisión, confesó con voz temblorosa. Creí que así protegíamos a ambos. Nunca imaginé que esto nos traería tanto dolor. Miguel sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. No solo había sufrido la separación, sino también la falta de sinceridad durante tantos años. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir, dijo con firmeza. Y ahora estamos aquí, frente a frente, para enfrentarla juntos. La reunión se tornó emotiva. Algunos familiares comenzaron a compartir sus propias historias, sus arrepentimientos y deseos de reparar el daño causado. La distancia entre Miguel y Alejandro, que parecía insalvable, empezó a acortarse con cada palabra sincera. Miguel se acercó a Alejandro y tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Era el inicio de un vínculo que, aunque roto por el tiempo y el dolor, todavía tenía fuerza para reconstruirse. He esperado toda mi vida por este momento, dijo Miguel con voz entrecortada. No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy dispuesto a intentarlo. Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también, hermano. Esta es nuestra oportunidad. La familia entera comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones ni en el estatus, sino en el amor y la unidad. Las diferencias sociales que antes parecían tan grandes empezaron a perder importancia ante la fuerza del perdón y la esperanza. Mientras la noche avanzaba, se planearon encuentros futuros, conversaciones más profundas y un compromiso sincero para reconstruir lo que se había perdido. Miguel y Alejandro no solo eran hermanos de sangre, sino ahora compañeros en un camino hacia la sanación. Antes de que la reunión terminara, Alejandro pidió la palabra una vez más. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Sé que no será fácil, pero juntos podemos superar cualquier obstáculo. Las palabras resonaron en el corazón de cada persona presente. Fue un momento de reflexión y promesa, un punto de inflexión que marcaría el comienzo de una nueva historia familiar. Cuando finalmente todos comenzaron a despedirse, Miguel y Alejandro quedaron un rato más, hablando con calma y compartiendo detalles de sus vidas. Lo que empezó como un encuentro lleno de dolor y humillación, terminaba con una chispa de esperanza que nadie podía ignorar. La historia de estos hermanos gemelos, separados por el destino pero unidos por el corazón, seguía escribiéndose, y esta vez, con la fuerza del amor y la verdad como protagonistas. Los días siguientes a la reunión fueron un torbellino de emociones para Miguel y Alejandro. Ambos sentían que la verdad había abierto una puerta que no podían cerrar, una puerta que los invitaba a descubrir un mundo nuevo y desconocido, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, también sabían que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. Miguel regresó a su modesta casa con la cabeza llena de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. La idea de tener un hermano gemelo, alguien que compartía su sangre y su historia, le daba fuerzas para seguir adelante. Pero también lo llenaba de preguntas. ¿Por qué nadie les había contado la verdad antes? ¿Por qué tuvieron que vivir separados? Mientras tanto,
Alejandro no podía dejar de pensar en Miguel. Sentía una mezcla de culpa y admiración. Admiraba la fortaleza de su hermano, la dignidad con la que había soportado años de desprecio y dificultad. Pero también sabía que tenía mucho que hacer para ganarse su confianza y la de toda la familia. Decidieron comenzar a verse con regularidad. Cada encuentro era una oportunidad para conocerse, para llenar los vacíos que el tiempo y la distancia habían dejado. Compartían historias, risas y lágrimas. Había momentos difíciles, recuerdos dolorosos que salían a la superficie, pero también momentos de esperanza y alegría. Un día, Alejandro llevó a Miguel a conocer la casa donde había crecido, la mansión llena de recuerdos y secretos. Para Miguel, aquel lugar era un mundo desconocido y extraño, pero Alejandro hizo todo lo posible para que se sintiera bienvenido. «Esta casa no es solo mía», le dijo Alejandro, «es también tuya. Quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar». Miguel miró alrededor con asombro y una mezcla de sentimientos. A pesar de la diferencia en sus vidas, sentía que ese lugar podía ser el inicio de algo nuevo. Algo que los uniera para siempre. La familia, por su parte, comenzó a cambiar. Las heridas del pasado no desaparecieron de inmediato, pero la verdad les permitió abrir los ojos y el corazón. Algunos familiares que antes miraban a Miguel con desprecio, comenzaron a reconocer su valor y a mostrarle respeto. Alejandro organizó una pequeña reunión en la mansión, invitando a todos para celebrar la unión de los hermanos. Fue un evento sencillo, pero lleno de significado. La familia empezó a reconstruir sus lazos, aprendiendo a dejar atrás los prejuicios y a valorar lo que realmente importa. Sin embargo, no todos aceptaron tan fácilmente la nueva realidad. Algunos familiares siguieron mostrando resistencia, aferrados a viejos rencores y diferencias sociales. Esto causó tensiones, pero Miguel y Alejandro estaban decididos a enfrentar juntos cualquier obstáculo. En una ocasión, mientras caminaban por el jardín, Miguel confesó a Alejandro: «No sé si algún día podré olvidar todo lo que pasé, pero quiero intentarlo. Quiero que nuestra historia sea diferente». Alejandro asintió, conmovido por la sinceridad de su hermano. «Lo importante es que estamos juntos ahora», respondió. «Y eso es lo que importa». Con el paso del tiempo, la relación entre los hermanos se fortaleció. Se convirtieron en un apoyo mutuo, compartiendo sueños y metas. Miguel comenzó a creer que su vida podía cambiar para mejor, mientras que Alejandro aprendió el verdadero valor de la humildad y la familia. La historia de estos hermanos gemelos, que una vez estuvieron separados por el destino y el silencio, ahora se convertía en un ejemplo de perdón, unión y esperanza para toda la familia. A medida que avanzaban, ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, con la certeza de que el amor y la verdad podían superar cualquier barrera. El vínculo entre Miguel y Alejandro se fortalecía día a día, pero con él llegaban también los retos que ninguna de las dos familias esperaba enfrentar. La verdad había salido a la luz, sí, pero el orgullo y el pasado seguían haciendo mella en algunos miembros de la familia. Miguel y Alejandro sabían que, para sanar las heridas profundas, no bastaba con aceptar el hecho de ser hermanos, sino que debían enfrentar juntos los fantasmas del pasado. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza de la mansión, Alejandro confesó a Miguel la gran carga que había sentido durante años. «No fue fácil para mí crecer sin ti, sin saber que existías», dijo con voz cargada de emoción. «Pero más difícil ha sido vivir con la culpa de que tú sufrieras sin mi ayuda». Miguel lo miró con comprensión, entendiendo que el silencio que los separó fue una cadena impuesta por decisiones externas. «No te culpo», respondió. «Ambos fuimos víctimas de circunstancias que no pudimos controlar. Lo importante es que ahora podemos construir algo juntos». Pero fuera de ese momento de sinceridad, no todos en la familia estaban dispuestos a aceptar ese cambio. Un tío cercano, hombre de carácter fuerte y con prejuicios arraigados, no dejaba pasar una oportunidad para sembrar dudas. «¿Y qué ganamos con esto?»,
decía en voz alta durante una comida familiar. No podemos olvidar que Miguel eligió una vida diferente, y eso lo aleja de nosotros. Alejandro lo enfrentó con firmeza. No se trata de elegir, sino de entender que la sangre no tiene distinción social. Miguel es mi hermano y merece nuestro respeto. La discusión generó un ambiente tenso, pero también abrió espacio para que otros familiares expresaran sus sentimientos guardados. Mientras tanto, Miguel comenzó a involucrarse en proyectos que Alejandro apoyaba para mejorar la comunidad donde él vivía. La idea era unir a las dos realidades, la modesta y la acomodada, para construir puentes y derribar muros invisibles. Quiero que nuestra historia sirva para cambiar algo más, decía Miguel con convicción. Que nadie más tenga que vivir la separación y el desprecio que nosotros enfrentamos. El proyecto ganó fuerza, y poco a poco más familiares se sumaron, dejando atrás las diferencias para enfocarse en un objetivo común. Las reuniones familiares ya no eran solo eventos sociales, sino espacios de trabajo y reconciliación. Una noche, Alejandro llevó a Miguel a un lugar especial, el antiguo parque donde solían jugar de niños, aunque en realidad ninguno de los dos recordaba haber estado juntos allí. Este parque, explicó Alejandro, es un símbolo de lo que perdimos, pero también de lo que podemos recuperar. Mirando al cielo estrellado, los hermanos se prometieron nunca más separarse y luchar por la unión que tanto tiempo les había sido negada. El cambio en la familia no fue inmediato, pero con paciencia y amor comenzaron a sanar heridas profundas. Los prejuicios se desvanecían ante la fuerza del perdón y la esperanza. Para Miguel, esta etapa era una nueva vida. Por primera vez sentía que podía dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante, acompañado por un hermano que ya no era un extraño, sino su compañero de camino. Alejandro, por su parte, aprendió que la verdadera grandeza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la humildad y en el amor fraternal. Juntos, los hermanos mostraban a todos que, aunque la vida los había separado, el destino y el corazón tenían otros planes para ellos. El futuro aún era incierto, pero Miguel y Alejandro estaban listos para enfrentarlo juntos, sabiendo que, pase lo que pase, el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. Los días pasaban, y aunque la relación entre Miguel y Alejandro se fortalecía, las tensiones en la familia no desaparecían por completo. Algunas heridas seguían abiertas, y no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio con facilidad. En medio de esta realidad, una noticia inesperada sacudió a todos y puso a prueba la nueva unión de los hermanos. Una tarde, Alejandro recibió una llamada urgente. Su voz, normalmente segura, mostró preocupación mientras colgaba el teléfono. «Miguel, necesitamos hablar», dijo serio. «Algo importante ha ocurrido». Miguel lo miró con inquietud, preguntándose qué podía ser tan grave como para alterar la calma que poco a poco habían construido. Alejandro tomó aire y comenzó a relatar. «Ha llegado una carta de un viejo amigo de la familia. Dice que hay documentos guardados que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra separación». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Más secretos? ¿Podría ser que la verdad aún fuera más complicada de lo que pensaban? Sin perder tiempo, los hermanos se reunieron para investigar. La carta los llevó hasta un despacho antiguo, lleno de papeles amarillentos y fotos de otra época. Allí, entre documentos olvidados, encontraron pruebas de decisiones que nadie en la familia había querido revelar. Era un testamento, firmado por su abuelo, que mencionaba explícitamente la existencia de los gemelos y la promesa de reunirlos algún día. Pero también había cartas que revelaban rencores ocultos, miedos y hasta amenazas que habían motivado la separación. Miguel leyó en voz alta una de las cartas, donde se hablaba de una disputa por la herencia y la voluntad de algunos familiares de mantenerlos separados para controlar el dinero. «Esto explica muchas cosas», murmuró Alejandro, con el ceño fruncido. «No fue solo una cuestión de cuidado o casualidad. Fue un plan para dividirnos». El descubrimiento fue un golpe duro, pero también un llamado a la acción. Los hermanos comprendieron que,
para sanar de verdad, debían enfrentar no solo su historia personal, sino también los intereses y secretos que habían manipulado a su familia. Decidieron confrontar a los familiares involucrados, buscando respuestas y justicia. No se trataba solo de una disputa económica, sino de reparar años de mentiras y daño emocional. La noticia de los documentos comenzó a circular, y en la próxima reunión familiar la tensión era palpable. Algunos intentaron negar la evidencia, mientras otros temían las consecuencias de la verdad al descubierto. Miguel, con voz firme, declaró frente a todos: "No estamos aquí para pelear por dinero. Estamos aquí para recuperar nuestra familia, para que la verdad salga a la luz y para que el amor que siempre debió unirnos sea más fuerte que cualquier interés". Alejandro apoyó sus palabras, mostrando a todos la documentación que habían encontrado. Es tiempo de dejar atrás las sombras del pasado y construir un futuro sincero, sin secretos ni engaños. La sala quedó en silencio. Los rostros reflejaban sorpresa, vergüenza, en algunos casos, arrepentimiento. La verdad tenía un poder liberador, pero también era un reto enorme para la familia. Mientras tanto, Miguel y Alejandro sentían que su vínculo se fortalecía aún más. Habían pasado de ser desconocidos a hermanos unidos, enfrentando juntos las pruebas más difíciles. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididos a luchar por la reconciliación y por una historia familiar basada en la honestidad y el amor. La revelación de esos documentos fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Ahora, más que nunca, los hermanos estaban preparados para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo. El futuro seguía siendo incierto, pero la fuerza de su hermandad y la búsqueda de la verdad les daban esperanza. Después de la revelación de los documentos y la confrontación con la familia, un cambio profundo comenzó a sentirse en todos los corazones. Aunque la verdad había salido a la luz de manera inesperada, la resistencia poco a poco cedía ante la fuerza del amor y el deseo de sanar. Miguel y Alejandro se convirtieron en el puente que unía dos mundos separados por años de silencio y secretos. Su relación, que en un principio parecía imposible, ahora era un ejemplo vivo de que el perdón y la comprensión pueden derribar cualquier barrera. La familia empezó a reunirse con más frecuencia, esta vez no solo para compartir momentos, sino para construir juntos un futuro diferente. Las viejas rencillas comenzaron a disolverse en medio de conversaciones sinceras y abrazos que antes parecían imposibles. Miguel decidió abrir las puertas de su humilde hogar a la familia que tanto tiempo había esperado conocer. Allí, entre paredes sencillas pero llenas de vida, compartió historias, risas y lágrimas con Alejandro y otros parientes. La diferencia de clases sociales dejó de ser una barrera, porque ahora lo que importaba era la humanidad que compartían. Alejandro, por su parte, aprendió a valorar la sencillez y la fortaleza de su hermano. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones ni en el estatus, sino en la capacidad de amar y perdonar. Un día, durante una reunión familiar, Miguel tomó la palabra con una emoción que conmovió a todos. «Esta historia no es solo la nuestra», dijo con voz firme. «Es la historia de todos los que han sufrido la separación y el rechazo. Hoy, podemos demostrar que la verdad y el amor son más fuertes que cualquier diferencia». Las lágrimas rodaron por los rostros de varios familiares, mientras la esperanza renacía en sus corazones. La historia de los hermanos gemelos, separados por el destino y el silencio, se había convertido en un símbolo de unidad y fortaleza. El tiempo pasó, y la familia continuó sanando. Los prejuicios quedaron atrás, y en su lugar surgió un respeto profundo y sincero. Miguel y Alejandro no solo recuperaron el tiempo perdido, sino que crearon nuevos recuerdos juntos, demostrando que la distancia nunca podrá romper el lazo que une a verdaderos hermanos. Un día, mientras caminaban juntos por el parque donde habían prometido no separarse jamás, Miguel miró a Alejandro y dijo: «Nunca imaginé que un día podría sentir tanto amor y paz después de tanto sufrimiento». Alejandro sonrió, apretando la mano de su hermano. «Yo tampoco»,
Pero aquí estamos, juntos, y eso es lo que importa. La historia de estos hermanos gemelos terminó siendo mucho más que un simple relato de separación y reencuentro. Fue una lección de vida sobre la importancia de la familia, el perdón y la esperanza. Y aunque la vida les había puesto pruebas difíciles, supieron que, mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier adversidad. Así, la familia aprendió que el verdadero tesoro no está en la riqueza material, sino en los lazos de amor que nunca deben romperse. Porque al final, lo que realmente importa es el corazón.